Hola contactados, el día de hoy tenemos una gran entrevista con Mario Segarra. Él nos trae las últimas actualizaciones referente al mundo de la ufología en el Perú y en el mundo. Los datos que nos brinda el día de hoy Mario retumbarán en toda la escena ufológica del Perú, tirando abajo muchos tabús creados a través de todos estos años. Llegó el momento de seguir sacando la verdad a la luz y Contacto TV siempre será una ventana libre para esto. Si aún no te has unido a la comunidad de contactados, hazlo ahora. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale click a la campana para recibir las notificaciones de nuestros últimos videos. Sé que te gustarán. También síguenos en todas nuestras redes sociales que estás viendo en pantalla. Colgamos material muy interesante como adelanto de nuestras próximas investigaciones y temas relacionados con el misterio, lo paranormal y la ufología. Ahora, pónganse cómodos y disfrutemos de la entrevista a Mario Segarra. ¿Qué tal contactados? Estamos acá nuevamente con Mario Segarra, quien nos va a contar las últimas primicias sobre la ufología en el Perú y en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a Contacto TV nuevamente. Gracias, Giancarlo. Es un gusto nuevamente estar en la segunda parte, ¿no?, de Contacto TV, nuestra entrevista. Y bueno, sí, ha habido muchas novedades y estoy muy gustoso de poder dar a toda esta gran audiencia de Contacto TV todas estas novedades. Sabemos que hoy en día el tema de la ufología está bastante censurado en el mundo, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. ¿Tienes alguna primicia sobre esto? A comienzos de este año, tú sabes, New York Post y New York Times sacaron que se había evidenciado videos de radar de los cazas F-4 de la Marina norteamericana y que esto ha sido, como vamos a decir, revelado o desclasificado por el mismo Pentágono. Y esto ha tenido que ver un grupo llamado DARPA, organizado por un investigador OVNI y el contratista de defensa del Pentágono llamado Luis Elizondo. A él se debe quizás y su grupo esas acciones que han hecho ellos subterráneamente para lograr, con el apoyo probablemente político de algunas entidades militares o analistas militares o incluso excongresistas y congresistas americanos, poder mostrar al público mundial esta evidencia. ¿Y qué es lo que se grabó ahí? Objetos que salieron del mar, sobre todo esto del Golfo de California. ¿En qué año? ¿Me puedes precisar? El año 2015. El año 2015. Esto se fue grabado en el Golfo de California. Estos F-4 despegaron de un portaaviones atómico, un portaaviones de propulsión atómica, a hacer maniobras y vieron que salían justamente objetos del mar, fueron detectados por el radar del o sea, OSNIs. OSNIs, exacto, objetos submarinos identificados que salieron hacia el aire, fueron perseguidos hacia un scramble de 3 o 4 de estos cazas F-4, pero ellos, como se ve en el video, estas hacían maniobras, eran objetos discoidales, algunos en forma de uso, en forma de cilindro, que hacían maniobras en ángulos rectos, salían prácticamente de la se movían irregularmente, pero con unas maniobras inteligentes. Esto habrá durado pues más o menos entre 5 y 10 minutos. Esta grabación fue guardada probablemente por el Pentágono. Entonces Luis Elizondo lo que hizo fue revelar este año, yo invito a la gente a que vea en Vimeo lo que se llama UFO Insiders, que es justamente el documental donde se ve el trabajo de este grupo llamado DARPA. Ahora, ¿cómo eso afecta al Perú? El Pentágono anunció a través del Washington Post de que ellos, a raíz de esas evidencias, han confesado de que ellos invirtieron cerca de $30 millones en creo que 8 años para investigar estos objetos desconocidos, que ellos le llaman OVNIs, le llaman objetos desconocidos, no sabemos qué son, no son aviones, no son helicópteros, pero ¿en qué afecta al tema de la desclasificación OVNI en Perú? Y esto quiero relacionarlo, porque Estados Unidos ha dicho a raíz de esta revelación de estos videos, a comienzos de este año, que ellos han comenzado a reprotocolizar, quiere decir que van a hacer una nueva estrategia de reconocimiento de estos objetos, o sea, un estudio nuevo donde ellos van a tratar de organizarse o reorganizar el estudio de estos objetos. ¿Qué quiere decir con esto? De que ellos ya con ese anuncio han reformalizado todo el tema de los ovnis. Entonces, quiere decir que todos los avistamientos de acá para adelante
y de acá para atrás, o sea, de los años 40, 50 por lo menos, tienen que ser desclasificados, reprotocolizados y reorganizados. En el capítulo pasado nos contaste algunos detalles sobre casos de Roswell peruanos que han pasado acá. ¿Nos puedes contar cuántas veces ha pasado estos sucesos aquí en Perú? Sí, cómo no, varias. A raíz de lo que voy a anunciar en el Congreso del 18 de septiembre próximo, ha habido por lo menos 4 Roswell peruanos. Ok. Sabemos que hay 2 registrados. 2 registrados, los documentos que te proporcioné, y ahora te voy a dar más detalles sobre eso. El documento habla de 2 objetos caídos en Huancayo y Cajamarca en el 66 y 67, durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Cae en Huancayo, en la valle de Huancayo, un objeto, en el otro, en la serranía de Cajamarca, otro, en un distrito llamado Cayayú. ¿Todos en sitios despejados? No, totalmente sí, o sea, cerca de poblaciones, pero lejos también del área urbana, ¿no? O sea, era zona más que nada de campo. Y caen estos objetos. Son recogidos, según se ven los documentos, recogidos por la Guardia Civil del Perú, ahora Policía Nacional, y la Fuerza Aérea Peruana. Pero en uno de los documentos, sobre todo en el de Cajamarca, se denota algo extraordinario que lo hemos descubierto, porque lo vamos a contar a tu público. Hay un párrafo donde dice que una unidad de inteligencia militar de la Fuerza Aérea Norteamericana, que estaba adscrita dentro de la Embajada de Estados Unidos, que en ese tiempo estaba en la Avenida España, ¿no? Mirando a la Casa Matusita, estaba monitoreando por teléfono todo lo que estaba haciendo la Guardia Civil y la Fuerza Aérea Peruana en ese momento, en ese día para recoger ese platillo volador. Okay. Incluso hemos llegado a obtener, como primicia para tu programa, la foto donde un corresponsal, antes que llegara la Guardia Civil, antes que llegara la Fuerza Aérea Peruana a la zona de Cayayú, va con un campesino que le guía y encuentran parte del objeto estrellado. Entonces el periodista gráfico le pide al campesino que levante el objeto un poco para que se pueda tomar una foto con él y él tener una idea del tamaño, ¿no? El objeto era de color blanquecino, aparentemente por la foto de metal. Sí, la obtuvimos del diario La Voz de Huancayo, un diario ya desaparecido que coincide con la fecha exactamente con eso que pasó en Cajamarca. ¿Y qué pasó? Se ve que el objeto está perfectamente, es un objeto sólido, un objeto medio circular ovalado, parte de algo. Lo que me cuenta después el encargado del archivo que encontró esto es algo extraordinario. Usted no sabe lo que pasó después con el campesino. Ese campesino muere 5 meses después en un hospital regional de Huancayo, producto de una enfermedad rara. Le salieron llagas por todo el cuerpo, le salía sangre por todo el cuerpo, murió de una condición que los médicos no pudieron saber qué cosa era. Radiación aparentemente, o algún tipo de emisión gamma, no sabemos. Pero toda esa secuencia de descubrimientos que hemos hecho nos demuestra que el hecho ocurrió, que hubo víctimas de esa radiación, que hubo víctimas de ese objeto. Y que si muere en extrañas circunstancias quiere decir algo. Claro, o sea, el hecho fue real. Entonces yo pienso que, y aparte de esos casos, tenemos la referencia del año 1973, que durante el gobierno de Velasco cae un disco volador en el distrito de San Mateo de Otao, más allá de Chosica. Es recogido por el ejército peruano y dice después por fuerzas extranjeras, que dice que estaban con trajes blancos, aparentemente trajes antirradiación, y fue también recogido con ocupantes muertos. Okay. En el año 75 un platillo volador se estrella en las Pampas de Lurín, eso es época también de Velasco, y es recogido por el ejército peruano. En el año 76 un objeto cae en la bahía aparentemente la bahía de Pisco, y es recogido por la Marina peruana y por agentes soviéticos que estaban adscritos al gobierno peruano de ese entonces. Y en el 77 es el último, aparentemente, caso, digamos, protocolizado acá en Perú, que es un disco volador se estrella en las Pampas de Ventanilla y es recogido por la Marina de Guerra del Perú y aparentemente desaparecen las pruebas de este platillo volador con ocupantes muertos también. O sea, habría más de 4 Roswell, quizás 4 más. ¿Dónde estarán esos objetos? ¿Están en Perú o...? No, evidentemente los archivos de Huancayo y Cajamarca fueron enviados en el momento en que son escritos
a varias dependencias de inteligencia militar del gobierno americano, la NASA, la Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, el ARA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. Es decir, ha habido probablemente todo un encubrimiento sobre este caso y todos esos objetos, pero encontramos los documentos. ¿Hay alguna foto del campesino todavía que se pueda proporcionar? Justamente te la voy a proporcionar para tu programa y parte del artículo donde se dice qué fue lo que pasó. Y esto es el cronista, lo que dice el cronista de ese diario La Voz, donde narra. ¿Él tomó la foto, el campesino? No, el reportero gráfico del periódico. Okay. Entonces ahí está prácticamente la prueba básica, ¿no? De que sí existió el caso, de que hubo el objeto, pero el objeto desapareció, y el documento que nos mandó la fuente de Patriot, del Patriota, dice que ese objeto salió vía el aeropuerto Jorge Chávez a una base de la Fuerza Aérea Norteamericana en el Canal de Panamá, y luego fue reenviada a la base, digamos, a la central de la NASA en Maryland, en los Estados Unidos. Okay. O sea, ya hemos hecho todo el seguimiento hasta el final, del comienzo hasta el final. O sea, por decir, los hemos agarrado con las manos en la masa. Una cosa más, una persona, una amistad de origen peruano, ha hecho un seguimiento de los documentos que nos dio de Patriot, y ha hecho analizarla con un ufólogo norteamericano, y hasta donde ha podido investigar este señor norteamericano, ha dicho que nuestros documentos de Perú son casi un 80% genuinos. O sea, le ha dado un nivel de valor, o sea, de que sí es real el documento que se nos ha proporcionado. Y aparte, por las pruebas que hemos encontrado, evidencia de que sí pasó algo en Huancayo y Cajamarca en esos años. Y ahorita, en casos recientes, ¿sabes de algún avistamiento que puedas avalar que sea real? Bueno, recientes, el caso del ovni de Miraflores, ¿recuerdas, no? Tú recuerdas, fue real, pero desde el inicio se nota un intento de la Fuerza Aérea Peruana, y sobre todo de la oficina de OVNI de la Fuerza Peruana, de ridiculizar el tema. Al final se dijo que era una cometa, pero tenemos que tomar en cuenta que ¿dónde se origina este video? De una emisión de un programa de policial y del crimen, que era conducido por Renzo del Reyardo, Alto al Crimen. Alto al Crimen. Y eso fue filmado por el equipo de Reyardo. Y ellos no le prestan atención al objeto, o sea, simplemente se graba y ellos se dan cuenta después. Ellos se dan cuenta de que está flotando el objeto ahí, y detienen la filmación y lo filman durante 1 hora el objeto. Después de eso el objeto desaparece o se va hacia el mar. Lo curioso del caso es que, teniendo casi 1 hora de grabación, la Fuerza Aérea en pocos días dijo de que eso era un cometa. Y después dijeron una cosa más extraña todavía. Dice que habían encontrado un testigo por la costa negra de San Miguel, por cerca de Miraflores, entre San Miguel y Miraflores. Están coligados por la avenida La Paz esto. Y este personaje dice que vio una cometa que era parte de una exhibición de unos juegos, y le tomó fotos y lo filmó. Pero después dice que perdió casi todas las fotos y solamente proporcionó a la Fuerza Aérea una foto. Y el resto del video él lo borró, dice, por motivos personales. Resulta que este personaje... ¿No lo habrán coaccionado a este hombre? No, hemos descubierto de que este personaje era en realidad un fotógrafo oficial de la Fuerza Aérea Peruana. Y según el protocolo, la forma de investigación de la MUFON, que es una de las organizaciones americanas de investigación más serias, no se puede tomar en cuenta a este testigo, porque el testigo es parte de la Fuerza Aérea Peruana. O sea, no es un testigo fiable porque puede deberle algo a la Fuerza Aérea Peruana. En Perú hay un monitoreo constante de la información, hay una censura constante de la información por parte de los Estados Unidos sobre los estamentos políticos y militares de su país. ¿Por qué los Estados Unidos quieren censurar todo ese tipo de casos globalmente? Porque se sabe... ¿Cuál es su interés, digamos? Mira, ya lo han dicho varios sociólogos, ufólogos, incluso historiadores y sobre todo científicos como Michio Kaku, que recientemente se ha presentado en un congreso ufológico en Barcelona. Es la primera vez que un astrofísico de ese nivel se presenta, y ha dicho una cosa importante: si los ovnis son reales, si los extraterrestres son reales, entonces de hecho sería el descubrimiento más grande de la época de Cristóbal Colón, sería como un segundo descubrimiento de América, pero a nivel cósmico. Es decir, todos los arquetipos, todos los paradigmas sobre lo que se ha construido esta sociedad humana desaparecen al día siguiente, porque ya no somos los únicos habitantes del universo,
tendríamos que ahora habilitar una relación no solamente a nivel entre países de la Tierra, sino países de la Tierra con el cosmos y con otras civilizaciones cósmicas. ¿Cómo interactuaríamos según el primer contacto? Ese primer contacto, ¿cómo? De hecho, los protocolos de las Naciones Unidas tienen actualmente un protocolo de 5 premios Nobel, nombrados por ellos, que dicen que serían los primeros 5 que interaccionarían con estas razas extraterrestres en un primer contacto. Pero Estados Unidos, por antonomasia, ellos han sido los que han censurado más la información, los que han, vamos a decir, negado la información y los que han ordenado, porque justamente tenemos un documento más que el Patriota de Patreon nos proporcionó y que lo voy a presentar en tu programa por primera vez a nivel mundial, donde ese documento del año 1949 ya ordenaba un manual secreto de la Fuerza Aérea Norteamericana, un protocolo ultra secreto, que decía cómo tenían que comportarse los militares de inteligencia de las embajadas de Estados Unidos en todos los países sobre cómo manejar el tema OVNI. El contacto, ¿no? Exacto, y sobre todo cómo recoger muestras, cómo tomar fotos de las huellas de los aterrizajes, y acá viene algo muy importante, huellas o registros de radiación atómica en la zona del aterrizaje. Digamos que esto siempre se encuentra en sitios donde se han estrellado o han tenido algún aterrizaje. Y ese es el mayor punto que nos demuestra de que este protocolo se aplicó en el Perú en el año 66 y 67. Más aún, vamos a mostrar una foto de 2 militares de Perú con ese protocolo ultra secreto en la mano. O sea, más primicia creo que no te puedo dar para tu programa, porque es algo increíble. O sea, hemos armado por fin el rompecabezas ufológico, político, militar, cultural, religioso del Perú. Y esto es un tema que toca todos los estamentos, las bases de todas las bases militares, las bases políticas, o sea, todo cambia en el Perú a raíz de esto. Ahora entiendo por qué cuando descubrimos estos documentos, cuando revelamos esta documentación, cuando completamos el protocolo de desclasificación a nivel de la ley de transparencia, entiendo ahora los ataques tan furibundos que este servidor tuvo de parte de la Fuerza Aérea, de parte de los ufólogos peruanos, de parte de los contactados peruanos, de parte de estamentos. Tuvimos hasta ahora una censura periodística del diario El Comercio que no aceptó. Sin embargo, el año 2017, y esto ya es más reciente, un periódico de oposición nuevo que se llama el diario El Poder, ya lo cancelaron, ¿no? Lo cancelaron, pero ha vuelto a salir. Nos puso en página central, esto es algo increíble, en página central, así debió haber sido en el 2014 este hecho que nosotros descubrimos. Página central es un hecho político, o sea, el tema del descubrimiento de los documentos militares de estrellamientos ovnis en Perú ya es un tema a raíz de este periódico El Poder, un documento político. ¿Qué mencionaron en ese artículo? Mencionaron simplemente lo que debieron haber mencionado todos los periódicos en el 2014, Giancarlo. Pero le dieron una importancia mayor. Claro, porque al decir FAP oculta expedientes y dice, ¿por qué a un extranjero le dan la información? O sea, un mexicano de apellido Díaz Vargas, periodista, se le dio esta información y dice, la Cancillería y la Defensoría del Pueblo deben tomar cartas en el asunto. Y ahí dice ovnis en Cajamarca y Arequipa. Ellos son los ovnis que se estrellaron ahí. Ahí está todo el datos. Este detalle de este periódico, que agradezco en ese tiempo al director Jorge Luis Paredes Terry, que estoy agradecido. Yo creo que debe haber sido en el 2014 la forma en que se debe haber tratado el tema. Ahora, no se hizo porque sabemos que también sobre el diario del Comercio de repente hay intereses de capitales económicos, sobre todo en los Estados Unidos, y entonces entendemos que esa dominancia, o sea, una noticia sale de esta categoría, cambia la agenda política, económica del país. Nosotros hemos hecho un proceso de desclasificación entre el 2012 y 2013, que fue exitoso porque se completó. Por primera vez obtuvimos la respuesta oficial de un presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan José Jiménez, que autorizó en un Consejo de Ministros oficial nuestra desclasificación. Es decir, eso tenía un rango de resolución suprema del gobierno de Ollanta Humala. Pero después, curiosamente, cuando el ministro de Defensa Cateriano, Pedro Cateriano, recibió nuestra solicitud del
presidente del Consejo de Ministros, derivó a las fuerzas militares, a las tres: Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército Peruano. De las tres solamente nos respondieron dos. Negativamente la Fuerza Aérea en septiembre de 2013 diciendo no tenemos ningún papelón. Falso, porque descubrimos que en diciembre le enseñaron a este señor mexicano 18 documentos OVNI. Al señor Vargas. Al señor Díaz Vargas. El Ejército Peruano fue un poco más educado, nos dijo que habían hecho toda la averiguación en el Departamento de Inteligencia del Ejército, o sea, en la Oficina de Inteligencia Militar del Ejército, y no habían encontrado nada. Y la Marina de Guerra nunca nos respondió, pero estaba obligada por ley de la Resolución Suprema a responderlo. Ahora, ¿por qué no nos respondió la Marina? Yo tengo un rastro, una pista. La Marina de Guerra, por antonomasia, siempre ha tenido más contactos con la CIA de los años 50 que con el gobierno peruano. Y se sabe ahora, por mis investigaciones, que la Marina de Guerra tiene un código secreto para los OSNIs. Han habido encuentros de OSNI de la Marina de Guerra de los años 50, hasta el choque de un submarino peruano en Mollendo con uno de estos OSNIs que le abrió una vía de agua de más o menos 15 metros. Tuvieron que regresar rápidamente al puerto del Callao y a la zona del Cima para arreglar todo este efecto. Se quedó como ultra secreto. El código secreto que tiene la Marina de Guerra de Perú para los OVNIs se llama la leyenda de los tiburones voladores. Eso es lo que todo el mundo de la Marina dice cuando se refiere a OVNIs. Objetos en forma de cilindro, de 30, 40, 50 metros que despegan del mar a una velocidad de más o menos 800 kilómetros por hora. Ultrasónica, ¿no? Sí, haciendo un ángulo de salida de 30 grados, siempre entre 30 y 35 grados. Se han visto, se han fotografiado, se han filmado, pero esa información nunca ha salido a la luz. Hay un señor, tuve el relato de un señor amigo de un filósofo y sociólogo llamado Fernando Fuenzalida Volver, quien tuve oportunidad de conocer en la oficina de OVNI de la Fuerza Aérea en el año 2002. Y este señor me dijo de que él había visto en la Marina de Guerra archivos de OVNIs. Físicamente alguno de ellos los había hojeado, pero estaba impedido de poder publicar esta documentación. Sale el caso de un helicópterista de la FAB, el coronel Dávila Cabrejos, que en el año 75, en un helicóptero Bell, estaba siguiendo la línea del oleoducto norperuano, porque estaba en la cabina de piloto, había también un ingeniero norteamericano, y casi chocan con un OVNI de patas articuladas, un OVNI discoidal, ¿no? Ellos, al hacer esto, hizo un viraje, quiso seguir al OVNI para perseguirlo, pero se metió en una quebrada muy estrecha que las aspas del helicóptero no van ahí. Y lo curioso del caso es que cuando regresa a su base, en Iquitos, el comando de esa base le pide un informe confidencial que hasta ahora no ha sido desclasificado ni abierto. La insistencia de hacer el informe confidencial de parte de su comando a él fue porque el ingeniero americano había ido corriendo a la embajada americana en Lima para informar de ese incidente, y seguramente se había hecho un informe a nivel de la embajada, y ese informe probablemente había ido a parar a la administración norteamericana desde entonces del año 75. Y el otro incidente, el más importante creo yo, que es en 1979 en la base aérea de la Joya de Arequipa, un año antes del incidente de Santa María, desaparece 3 aviones A-37 con 5 tripulantes en un vuelo de instrucción que salió de la base de la Joya. Todos juntos. Salieron a las 7 de la mañana vía sur, y iban hacia más o menos cerca de Moquegua, la frontera entre Moquegua y Tacna. Iban a hacer una especie de pasada cerca de unos cerros y luego regresar. Todo no iba a durar más de media hora. A los 5 minutos pierden el control, el rastro de la pantalla del radar del radar militar de la base de la Joya, pierde el contacto, comienza a llamar. Nunca hubo un mayday, nunca hubo un aviso de que algo pasaba mal, simplemente se volatilizó la señal de radar. Después de 10 minutos o 15 minutos se hace un protocolo de emergencia, se manda otros aviones en su búsqueda, y durante 3 meses según los periódicos de ese entonces, El Comercio, La Prensa, La Crónica, Última Hora, se buscó durante 3 meses la Fuerza Aérea, el Ejército, la Marina y la Guardia Civil, buscaron por Arequipa, Moquegua, Tacna, hasta incluso cerca de la zona de Puno. No se encontró absolutamente nada, ni un pedazo de metal, ni un cadáver, ni una llanta. Y eran 5, ¿no?
eran 5 tripulantes en 3 aviones A-37. Cada 3 aviones que no se encuentre nada es un poco raro, ¿no? Sí, y curiosamente, un año y medio después del supuesto accidente, la FAB recién lo declaró oficialmente como un accidente. Pero acá hay el relato de un médico que era de la Fuerza Aérea y había estado retirado. Y este médico me comentó que él llegó a ver, porque él era también de la parte de lo que era el protocolos de accidentes, ¿no? Él era parte de ese grupo. Dice que llegó a ver parte del informe secreto de esto, y según la conclusión general del informe dice, la Fuerza Aérea no sabe a qué se ha debido esta desaparición, no tiene ninguna conclusión certera de qué pasó con este escuadrón, simplemente desapareció en el aire. Podría ser, dice una posibilidad, que hayan sido secuestrados por extraterrestres. Eso dice el informe secreto de la Fuerza Aérea, que hasta ahora está como sellado y reservado. Son unas palabras ahí bastante grandes, ¿no? Sería interesante encontrar ese documento y ponerlo a la luz a raíz de justamente la revelación. Mira, la Marina de Guerra norteamericana ya ha dado hace un día o 24 horas atrás como válido los videos del año 2015 de los marinos norteamericanos que salieron de un portaaviones y persiguieron ovnis. O sea, ha habido contacto de radar, ha habido seguimiento de estos ovnis y los han protocolizado y ahora ya los han dado como válidos. O sea, son ovnis. O sea, son reales. Son reales. Entonces, a partir de... ¿Cómo se ven esos objetos en el video? Se dividen como objetos discoidales y algunos como una especie de cilindro, como una especie de, vamos a decir, un pan de hamburguesa bien delimitado, pero que hacen maniobras rapidísimas, ¿no? O sea, aceleran cambian dirección. De dirección de 300 a más o menos 5.000 kilómetros por hora, y algunos se sumergen en el mar, en el Golfo de California. Por eso es que muchos de los probables pistas de la ufología mundial está en los océanos, porque dicen que hay bases submarinas. ¿Y esa es la explicación, o sea, que se ha dado, que si son objetos voladores no identificados, son reales? Son reales, y ahora entiendo por qué Michio Kaku, el gran astrofísico norteamericano que cree en los ovnis, cree en los extraterrestres, ha elaborado hipótesis muy interesantes sobre el tema extraterrestre frente a la ciencia mundial. Ha dicho una cosa en el pasado, hace una semana y media, en el Congreso de Barcelona. Primera vez que un astrofísico de ese nivel se presenta en un congreso de ovnis. Dice, ahora la pelota está en la cancha de los científicos y militares norteamericanos. Ellos tendrán que decir si esto es real o no. Acaban de decir que es real. Entonces, ¿qué viene? Probablemente el decir que no son humanos, son no humanos. O sea, y eso lleva al tema extraterrestre. ¿Y qué sabes del tema? Un tema muy interesante que es el Blue Book. Encima hay una serie que se está transmitiendo. Sí, ¿Sabes algo del tema que de hecho le puede interesar a los contactados? Yo creo que sí, sería bueno. La serie no ha sido todavía, hasta donde yo sé, traducida al español, solamente que se ha emitido en Estados Unidos. Pero está bastante interesante. Es interesante porque muestra el encubrimiento. En realidad este documental fue hecho por el hijo de Allen Hynek, porque él, justamente recogiendo la amargura de su padre en sus últimos años de vida, donde él manifestó que la Fuerza Aérea norteamericana lo engañó, entonces este es como una especie de resarcimiento a su biografía y a la historia de su vida, ¿no? Entonces yo creo que el Blue Book tiene que ser revisado a la actualidad, justamente, ¿no? El documento que voy a mostrar de 1949 demuestra justamente ese doble encubrimiento. En el mismo año que este manual secreto estaba siendo utilizado por la Fuerza Aérea Norteamericana de Estados Unidos y en ultramar, o sea, en embajadas de otros países del mundo, en ese mismo año la Fuerza Aérea y el gobierno americano a ese entonces decía: los ovnis son producto de la alucinación de gentes afiebradas, gente que solamente ve ovnis, gente que solamente quiere sus 15 minutos de fama, y son gente que tiene problemas mentales o alcoholismo o drogadicción, o simplemente no quiere